Y esta mañana que corresponde a este martes 26 de octubre del año 2021, tenemos el gusto de saludarles, contarles que está muy linda la mañana en la ciudad de Asunción, con cielo despejado, con sol radiante, pero con esto que se llama emergencia mayor, incendio en la zona de Tablada. Me dicen que en realidad es barrio Fátima, pero se habla con insistencia de Tablada. Asunción, declarada emergencia mayor. Todas las compañías de Central son despachadas, dicen los de la tercera compañía Bomberos de Sajonia, y la totalidad del personal es convocado. Y se le pide a la población civil que evite la zona, por favor. Esto comenzó tipo 4:30 de esta madrugada, ya compartíamos un poco más temprano a través de Radio Primero de Marzo y de Mega TV. Hay imágenes que vamos a compartir con ustedes en unos segundos nada más. Y también en un par de minutos vamos a ir a Denis Barrios, que está en la zona. Hay imágenes que se ven de diferentes sitios. Esto tiene que ver con lo que se empezaba a informar y contar tempranito. Repito, incendio de grandes proporciones, se declara emergencia mayor en la zona de Tablada, en la ciudad capital de la República, la ciudad de Asunción. Blas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte a vos, a todos los compañeros y principalmente a todos los televidentes de esta mañana, una mañana bastante agitada justamente con lo que estás informando, el incendio, la emergencia mayor, incendio de grandes proporciones y el tanque de amoníaco, que es el punto neurálgico en este momento porque es lo que mayor preocupación está generando. Ya los detalles me imagino que en instante con el compañero Denis. Sí, y voy a saludar y vamos a saludar al doctor Carlos Morínigo. Coincide su presencia. Hoy queríamos hablar de varios temas, pero es importante lo que mencionabas con relación a amoníaco, a la planta que ya mencionábamos también con el doctor Mime un poco más temprano. Hola, doctor Morínigo, qué gusto. Muy buen día, Carlos, compañero. Placer estar con ustedes hoy. Bueno, en realidad que nosotros queríamos compartir con ustedes todo esto que fue la pandemia y lo que sigue siendo la pandemia. En el ámbito de la salud se ha trabajado mucho. Usted es una de las personas que muchísimo aportó. Con la capacidad profesional, con la dedicación, con el oficio, con los cuestionamientos y con las críticas también, que a veces son muy necesarias. Pero quiero insistir con esto del amoníaco. ¿Esto es peligroso, doctor? Es peligroso, es una sustancia química inflamable, un gas incoloro, que tiene un olor característico el amoníaco. Recuerdan, ¿no? Hay sustancias compuestas que tienen amoníaco y tienen un olor característico fuerte. Eso causa irritación y causa sobre todo lesiones corrosivas a nivel de los ojos, del aparato respiratorio y las mucosas del ser humano. Es altamente tóxico, Carlos, y esa zona debe ser evacuada en estos momentos hasta subsanar ese inconveniente, ¿verdad? Doctor, ¿en qué proporciones llega a ser muy tóxico? Inclusive en proporciones leves, o sea, en concentraciones leves, ya es irritante y puede ocasionar daño a nivel de la mucosa. El amoníaco está dentro de un tanque que aparentemente está ya sufriendo los azotes de las altas temperaturas, sí. Puede estar ya perdiendo gas de ese tanque y a su vez ya eso puede representar un peligro. Sobre todo a las personas que están, a los bomberos que están en esa zona, que deben estar con los trajes correspondientes, eso puede explotar, porque puede llegar a la ebullición y eso va a ocasionar la dispersión del gas, porque el amoníaco en realidad es un gas. Entonces eso, a medida que vayan abriéndose esos contenedores por el calor, van a ir contaminando cada vez más el ambiente, ¿verdad? Un radio de acción de ese gas y eso se tiene que medir únicamente. Eso se mide y se toma como parámetro el olor característico de la polución, ¿verdad? Pero eso se debe hacer una medición y se debe evacuar esa zona hasta que haya niveles cero de eso. ¿Cuántos metros, cuántas cuadras? Dependiendo de la cantidad de amoníaco que hay. Eso depende mucho de la cantidad de sustancia química que se encuentra. Pero ahora escuché que 5 cuadras a la redonda van a ser evacuadas, que inicialmente se debe hacer eso y posteriormente se va reevaluando la escena. Pero esto se está apoderando de la ciudad, de la zona específicamente, sí. Digo el humo, y con el humo uno no sabe lo que va, doctor. Exactamente. Y no solamente amoníaco, Carlos, varias sustancias químicas van a estar involucradas en ese humo tóxico. De hecho, ese humo negro es lo más tóxico que hay, ¿verdad? Y eso va a ir cayendo y eso tiene que estar la ciudadanía atenta y sobre todo utilizar los tapabocas y no exponerse al ambiente con este tipo de polución.
¿Por qué el negro es más contaminante, doctor? ¿Qué tiene el negro que no tenga, por ejemplo? Porque tiene mayor cantidad. Cuando es negro, el humo se queman plásticos, se queman materiales que son químicos más potentes. Cuanto más oscuro el humo, más tóxico es. Bueno, este es uno de los temas de esta mañana. Me avisa si está Denis, por favor, para actualizar esto que se vive desde hace una buena cantidad de minutos en esa parte de la ciudad de Asunción. Hola Denis, para Mega TV, compartimos contigo esto que tiene que ver con lo que ya contábamos para Mega TV y para 1 de marzo más temprano, por favor. Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Saludos renovados para vos. También mis saludos y respetos a Blas, al doctor Morínigo, también a toda la teleaudiencia de Mega TV. Seguimos en la zona del frigorífico. También tenemos novedades sobre el procedimiento, los trabajos que están realizando los bomberos de todo el departamento central. En este caso se están haciendo trabajos defensivos alrededor del tanque de amoníaco. Ya por precaución se despejaron 5 cuadras a la redonda, pero todavía no hay una fuga. Felizmente todavía no hay una fuga, pero se están realizando trabajos defensivos alrededor de este tanque. Si pueden observar, y los que estuvieron siguiendo desde bien temprano toda la transmisión de Mega TV y Radio 1 de marzo, hasta ahora lo que vemos es una tranquilidad, por usar algún término, un humo no tan denso como hasta hace unos minutos. Según el reporte de los bomberos, este incendio definitivamente no está controlado. Pero felizmente ya podemos reportar, confirmar y reconfirmar de que las personas que se creían desaparecidas no es como tal. En este caso no hubo ninguna vida que lamentar y en este momento ya está totalmente confirmado esto por los bomberos voluntarios y por la Policía Nacional. Pero igualmente reiteramos la importancia. Este incendio, este siniestro, no está siendo controlado, pero igualmente se están tomando las precauciones. Se recomienda a la gente no circular por la zona 5 cuadras a la redonda y también por precaución. Están haciendo trabajos defensivos por el tanque de amoníaco. Hasta ahora no se reporta ninguna fuga, Carlos. Bueno, Denis, vamos a estar ampliando contigo un poquitito más tarde. Es una de las principales informaciones de esta jornada, de este martes. Corresponde a este 26 de octubre. Muy amable, Denis. Hasta luego. Hasta luego. Denis Barrios, compañero nuestro, trabajando en la zona del incendio desde muy temprano. Doctor Morínigo, fue ministro de Salud. Y uno se pregunta a veces, yo siempre recuerdo al director del INERAN decir, esto que vino con el COVID no nos enseñaron en la facultad. Y en un país con limitaciones y con adversidades y con dificultades y con precariedades es mucho más complicado como el nuestro, ¿verdad, doctor? Totalmente. En un país con un déficit estructural, sanitario y un déficit presupuestario enorme, no es difícil manejar una pandemia como esta. De hecho, se ha demostrado en todo el mundo que muy pocos países pudieron manejar la pandemia como tiene que ser y nosotros no fuimos la excepción, nosotros sabíamos eso desde el inicio. Un sistema de salud colapsado, sin cubrir la necesidad, sin pandemia, de camas de terapia intensiva, una estructura edilicia ya obsoleta para los avances médicos científicos que hay alrededor del mundo, y eso se trató de paliar en 7 u 8 meses de encierro, cosa que no se logró, ¿verdad? Por algún motivo, por mal liderazgo del Ministerio de Salud, por déficits en las compras o porque el sistema del mercado ya estaba colapsado porque otros se nos adelantaron, por falta de previsibilidad y una serie de cosas que tenemos que ir analizando ahora que está calmando esto, ¿verdad? Que no nos vuelva a suceder en el futuro, ¿verdad? Claro, pero acá hay una cuestión, acá hubo mucho esfuerzo y sacrificio de recursos humanos, doctor, para tratar de alivianar la cuestión. Porque nosotros sabemos perfectamente, y ustedes mejor que nadie, lo que disponíamos en ese momento como sistema sanitario. Totalmente. Aquí la gente de salud se puso la camiseta en realidad frente a un enemigo desconocido, Carlos. Porque era un enemigo desconocido. Imagínate que en marzo, cuando ocurrió el primer caso, después de la primera muerte, nos encerramos, ¿verdad? Y nosotros leyendo, investigando, pasamos todos los fármacos habidos por haber, desde la hidroxicloroquina, ¿te acordás? Acitromicina, discusiones, leyendo paper para ver qué hacemos, qué no hacemos, viendo la experiencia de otros países, asustados porque nuestro sistema nos dábamos cuenta de que no íbamos a poder. Y uno miraba la televisión internacional y veía cómo estaba Italia.
O cómo estaba Inglaterra. Estamos hablando de países europeos y de primer mundo. Que eso no iba a llegar en cualquier momento. Claro, y aparte ellos con toda la infraestructura y con toda la estructura, y nosotros con limitaciones, mucha diferencia entre una y otra cosa. Totalmente, pero yo creo que en ese momento nos ganó y nos ayudó el estrés y sobre todo la situación en la cual sanitariamente nos encontrábamos, pero es ahora donde nosotros estamos volviendo. Veníamos de salir del dengue, no sé si recordás, Blas y Carlos, veníamos de salir del dengue, nos topetamos con una pandemia, con un virus que ni conocíamos y que sabíamos que podía dar esta magnitud de muertos y bueno, y nos mantuvo alerta esta situación, pero hoy ya el personal de salud está decayendo a poquito porque fue un estrés muy grande. Vos me preguntabas, doctor, ¿y qué recordás? Yo tengo flashes de película, ¿no? O sea, yo miro atrás y digo, fue una película de terror, pues me preguntan muchas cosas y yo no recuerdo, porque era el día a día. Intenso y rápido todo. Te levantabas, hacías la recorrida, tenías 10 pacientes, al día siguiente tenía 10 pacientes, pero 5 eran nuevos, los otros 5 morían. O sea, era amanecer con la muerte y dormir con la muerte. Es cierto, es cierto. Así fue. El primer caso fue en marzo. Sí. En un ambiente de total desconocimiento de cómo hacer frente a una enfermedad nueva, no solo para nosotros, sino a nivel mundial. ¿Cuántos meses a ustedes les llevó aprender a manejar la situación médica y qué fármacos utilizar, de qué manera preparar al paciente? ¿Cuántos más o menos fue el tiempo que a ustedes les llevó? Nosotros podemos decir que llegamos a una estabilidad allá por febrero, marzo de este año. Casi un año después. Sí, señor, porque acordate que fueron paulatinamente increciendo los casos. De 10 pacientes que entraban a la terapia, 8 morían, imagínate lo que es. Y llegamos a una etapa en donde de 10 que entraban, 2 morían. O sea, llegamos a ese crecimiento de tener mano en el manejo del líquido del paciente, en el manejo del respirador, del ventilador del paciente, la aparición de las máquinas de alto flujo que tanto nos plagueábamos, que justamente esa fue una cosa que teníamos con el doctor Borba, el tema de la compra de los altos flujos, que salvaron miles de vidas. Y bueno, y aprendimos a manejar esto y hoy en día estamos preparados, si bien nos falta alguna tecnología aún, pero con lo que tenemos la salvamos. Claro, le digo nomás que cómo le afectó, aparte de lo que significaba el sistema sanitario en ese momento, al personal médico. Le afectó y muchísimo, y tiene sus secuelas y sus consecuencias creo que hasta hoy. ¿Y cómo le afectó? Aquel paciente que se salvó del COVID, hoy tiene sus secuelas y sus consecuencias. Es impresionante. De una u otra manera se habla de niebla mental, se habla de desgano, se habla o sea, esa persona ya no volvió a ser la misma persona que era antes de esta pandemia. Totalmente. Estamos hablando de una situación de estrés crónico. La gente quedó con esa imagen. Y no hablemos solamente de los pacientes, Carlos. La familia de los pacientes y la familia de los pacientes que murieron. O sea, tenemos un paciente, tenemos que multiplicar mínimo por 3 las consecuencias psicológicas que quedaron. Porque imagínate lo que es tener un miembro de tu familia en terapia intensiva durante 1 mes, 2 meses y después se te muere y cae otro. Yo he tenido pacientes que familias enteras murieron. Es cierto, recordamos y nos contabas así. Eso habrá sido tremendo para hasta hoy y por mucho tiempo para esa familia. Hoy estamos en una situación de tranquilidad pandémica, pero acuérdate que vienen unas fiestas muy caras a nuestros afectos. Primero la fiesta de Cacupé, que la gente se va a volcar. Que no fue el año pasado. Sí, que la gente necesita esa contención, y las fiestas de fin de año, donde ahí vamos a sentir la ausencia de los que ya no están en una situación más calmada, una situación donde vamos a tener que retroalimentarnos y mirar hacia atrás, y vamos a pasar relativamente un poco difícil este fin de año. Estábamos hablando de que incluso la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, decía que la pandemia está lejos de acabar. Lejos. ¿Eso qué significa y qué requiere? Mucho cuidado, mucha responsabilidad. Totalmente. ¿Verdad? Las vacunas, bien las vacunas. Sí. Creo que vamos a tener en cantidad extraordinaria. Me están hablando de que a partir de enero, posiblemente el año que viene, se va a obligar el pasaporte sanitario. No se le puede obligar a la gente a vacunarse para ir a trabajar, porque el que no quiere vacunarse no se vacuna. Sí. Hoy estamos sufriendo mucho eso, pero tampoco nadie puede hacer otra cosa porque no hay condiciones. Fíjate para el efecto. Que de cada 10 internados, hoy 8 son personas que no se vacunaron, que no recibieron ni siquiera una dosis, ¿verdad? Y es probable que muchísima gente
que recibió la vacuna hoy puede enfrentar con mayor tranquilidad cualquier tipo de enfermedad respiratoria. Así mismo. Pero digo nomás que si se exige el pasaporte sanitario a partir de enero del año que viene, vos si querés salir a cualquier parte del exterior vas a tener que tener ese pasaporte. Y para tener ese pasaporte tenés que tener la vacuna. Fíjate que entonces, por eso que se está hablando de 4 millones o 5 millones de dosis de vacuna para los próximos días o para las próximas semanas en Paraguay. Y es una idea que se quiere implementar también no solo para el pasaporte, sino también en algunos locales comerciales del sector privado. Querés entrar a un shopping, tenés que mostrar tu tarjeta de vacunación. Si no tenés, disculpame, no podés entrar. No te obligan a que te vacunes, pero de alguna manera, civilmente, debes obligar. Es como se hace en la cancha. Si te vas a la cancha, si no tenés la dosis, no te vas, por ejemplo. Pero más allá de eso, doctor, estamos hablando de, usted decía 8 de diciembre, el año pasado la gente se atajó, no se fue porque se pidió y bueno, se respetó en gran medida, porque alguna que otra gente igual se acercó y estuvo. Pero yo creo que esta gente, este año, o la gente digo, es la celebración religiosa más importante del país. La gente va a ir. Bueno, tenemos eso, tenemos fiestas de fin de año, tenemos dengue, o sea que está ahí. Tenemos, o sea, COVID, dengue, 2 pandemias que nos pueden atacar al mismo tiempo. Y tenemos cuadros de influenza también, ya, Carlos. Por ejemplo. Y hay una cuestión que yo quiero compartir. Blas, yo lo siento congestionado. Sí, no sé si vos, o sea, me parece que está congestionado. Sí, algunos compañeros también. No es COVID. Uno se hace la prueba, le sale negativo. Hay laringitis aguda. Yo tengo un caso específico. Me receta el domingo, me hago la prueba del COVID, después de miércoles, jueves, viernes me hago la prueba del COVID. Me da negativo. Correcto. No es COVID, ya te sentí gran alivio. Se tranquiliza todo el entorno también. Y conste que hay vacunas ya de por medio. Como no pasaba el tema, me voy el domingo al médico, el domingo a la mañana, y me receta Flemex, puede ser Flemex Forte. No hay en ninguna farmacia. Farmacia a la que acudiste dice está en falta. Y la receta del médico ya dice Flemex Forte. Vos no podés conseguir ese medicamento sin receta 1. Me voy a una farmacia y me dice, tengo Flemex pero simple. Y le muestro mi receta de Forte. Y me dice, no, tiene que decir Flemex simple. O sea, tenés que irte otra vez al médico. Y el Flemex Forte no existe. O sea, no es que no existe, no hay. Y cada farmacia te dice, está en falta. ¿Qué es eso? Es un jarabe, doctor, ¿verdad? Es un jarabe, un antitusivo con codeína para evitar la tos. En realidad hay muchísimos cuadros respiratorios, no COVID ahora. Laringitis. Laringitis aguda, por ejemplo, a mí se me diagnosticó. Cuadros banales respiratorios estacionales, lo que siempre teníamos, ¿verdad? Pero lleva al diagnóstico diferencial con el COVID, a pesar de que estamos saliendo del COVID, tenemos que tener siempre en cuenta que existe ese virus, ¿verdad? Pero eso es lo que estábamos diciendo justamente, si nosotros empezamos a bajar la guardia con respecto a la utilización de tapaboca, al compartir cosas con los muchachos, vamos a recaer otra vez en lo mismo. Pero posiblemente ahí estemos un poquitito mejor preparados, ¿verdad? Totalmente. En el sistema sanitario, es lo que nosotros mismos podamos saber y conocer, porque espero que se mantenga lo que se pudo. Y hasta el momento se está manteniendo y vamos a ver el presupuesto el año que viene, Carlos. Doctor, hablaba Carlos de fechas importantes para nuestros sentimientos, como ser la fiesta de Cacupé, la fiesta de Navidad, Año Nuevo, y usted decía que van a ser fechas en las que lastimosamente muchas familias pasarán sin un ser o 2 seres queridos, ¿verdad? Cuando yo salí del COVID hice un tratamiento psiquiátrico, la doctora que me atendió me decía, tenés que tener cuidado de los gatilladores de momentos difíciles. Estas fiestas pueden ser gatilladores que pueden inducir a las personas que perdieron seres queridos a tomar decisiones drásticas. Totalmente. Exactamente es lo que estamos hablando y refiriendo con respecto a situaciones en las cuales la emoción sobre todo hace recordar, y ese es el gatillo, el famoso gatillador, ¿verdad? Sentarte a la mesa y ver que no está tu compañero de trabajo que falleció, que no está tu mamá, que no está tu mamá, tu papá, tu hermano o tu hijo, porque cuántas madres han perdido a sus hijos, y son situaciones de alto estrés que dependiendo en qué situación, porque ahí tenés que tener una mezcla, hay que ver de forma holística, integral. Hay gente que perdió su trabajo, está sin trabajo. Hay gente que perdió todo, aparte de sus seres queridos, y está en una situación de vulnerabilidad, tanto física como también mental. Y encima sin trabajo.
es complejo. Vamos a tener que trabajar golpeó a mucho. toditos, golpeó a toditos, A todos. a todos los sectores, Y el y sistema algunos de más sal- que otros. ¿Y el sistema de salud está preparado para ese tipo de contención psicológica en nuestro país? Y yo creo que es la parte que nos está faltando ahora. La parte que nos está faltando en el sentido, hay muchos grupos de apoyo, pero la gente tiene todavía ese temor o no tiene esa capacidad de decir, me voy al psiquiatra, porque algunos dicen, ¿para qué? Yo no soy loco. Hey, te lo vamos con hey. Yo no soy loco. En una situación como esta, en la que estamos viviendo nosotros hoy en día, el apoyo psicológico y psiquiátrico es fundamental. Y que hay que quitar esos tabúes que uno porque es loco nomás se va al psiquiatra, ¿verdad? El mundo globalizado en el cual estamos viviendo, esta situación que ustedes van corriendo, ustedes mismos van a necesitar en algún momento alguna Se contención necesita, emocional, pero por Algunos supuesto, más que otros, pero... por supuesto. A veces yo lo recomiendo a ciertos compañeros. No, doctor, yo quiero que este espacio sea una especie de reconocimiento también. Usted sabe el aprecio que le tengo, sobre todo el reconocimiento porque está en Bapo y de repente uno no quiere valorar y reconocer, pero creo que esto nos sirvió para ver al personal médico, al profesional médico, al recurso humano de salud entregando todo, pero con deficiencia también, a veces hasta con falta de paciencia también. Pero se hizo esto. Hay hay un número interesante o muy importante de gente como el doctor Morínigo que contribuyó sin tener incluso el cargo ahí del ministerio, está en el ministerio, pero desde su sitio, de su lugar, hizo muchísimo. Muchos se habrán equivocado, en un momento habrán acertado, todo lo que se quiera, pero el aporte fue demasiado importante. En nuestro país estaba, esta pandemia pues nos delató a nosotros de todo lo que no teníamos, era en el ámbito de la salud. Entonces salió a relucir esa fuerza, ese coraje, esas ganas de luchar por salvar la vida. Hemos escuchado experiencias terribles, doctor, de la gente que decían algunos testimonios del paciente que decía, quiero irme, me quiero ir, pues ya no aguanto más. Sí. ¿Es verdad, doctor? Sí, señor. Y hay pacientes que decían, quiero doctor, salvame, hacer lo imposible por salvarme. Sí, señor. Hemos perdido amigos, Así mismo. familiares. Esto vino de repente y nos arrasó en el 2020 y parte del 2021. Y vos sabés que lo peor de todo es una enfermedad pero tan estigmatizante, porque yo les digo una cosa, el familiar que se iba le dejaba en el portón de ingreso a su familiar enfermo, ya no sabía si lo iba a ver después. Es cierto. No se podía comunicar. Es cierto, nos pasó a todos nos Es pasó de una increíble, manera. es una enfermedad que Te yo no chocaba, sé. doctor, discúlpeme, Sí. cuando vos le llevabas, porque había síntomas, podía ser, y dice, no, ¿cuál es la habitación de tu señora, de tu familiar? Y te dice, no, usted hasta acá puede llegar. Así es. Y nosotros le vamos a avisar diariamente lo que... Nunca ocurrió una cosa como esta, porque Así por más mismo. que el familiar no haga nada médicamente, está a tu lado. Y un vaso de agua, o Así un es. llanto, o una Así es. sonrisa a compartir con esa persona. Y con esto se acabó, doctor. Totalmente. Y hay gente que no le vio nunca más a su familiar. Nunca más. Le vio entrar y nunca más. Lo vio, y no lo vio después porque salían en bolsa negra y con cajón Peor, cerrado. peor. No había Y no velorio. había No, ¿cierto? No, terrorífico. No, Ni siquiera esa despedida... una película de terror fue, claro. Y Yo les juro. los casos de los pacientes que entraban, y como la comunicación no existía, los familiares en muchos casos no aguantaban el dolor y fallecían por algún También. ataque. Y el paciente se recuperaba y salía. También, y no preguntaba, encontraba. ¿Dónde está mamá? Sí, así ¿Dónde mismo. está papá? Nosotros nos convertíamos en su familia adentro. La última persona que veía eran a nosotros. Y a nosotros nos decían, díganle, nos daban cartitas. Nosotros hacíamos de cartero también. Nos daban cartitas. El último suspiro, y no recuerdo bien un paciente que falleció cuando lo íbamos a intubar, porque esta enfermedad permite que vos hables con el paciente y le digas, te vamos a intubar. Él dijo, yo quiero vivir nomás. Hagan lo que tengan que hacer. Yo recuerdo un caso que se dio en Paraguarí, doctor, que madre e hijo vinieron desde ese departamento de Asunción. Los dos no sabían que venían a ser internados y los dos no supieron que los dos murieron. Un ejemplo de tantos que hemos vivido. Doctor, y para cerrar nomás, si usted tiene que decir, ¿qué le dejó esto como lección? El amor terrible que tenemos que tener en la vida. Y a querernos a nosotros, ser saludables, cuidarnos. Y sobre todo, la familia. La familia es fundamental, no perdamos la comunicación, cuidémonos entre todos. Esto es el punto de vista emocional, ¿verdad? Es toda la familia. Es cierto. Y para usted, doctor, ¿a usted quiénes los contenían? Nadie.
nosotros mismos, Entre ustedes. entre nosotros. Mucha solidaridad entre los compañeros. Había momentos que son momentos inexplicables. Nos conteníamos todos juntos, llorábamos todos juntos, cuántas veces. Desesperados. Fin de semana, yo no me recuerdo cuando era sábado domingo. O sea, no había sábado domingo, era todos los días. Doctor Morínigo, para reiterar nada más con relación a esto que está ocurriendo ahora, un incendio en un sector de la ciudad de Asunción, se está tratando de proteger lo que se llama planta de amoníaco, porque si eso se filtra, Hay fugas, si pérdidas. hay fugas, si hay pérdida, puede tener complicaciones Sí, y la señor. gente tiene que tener mucho cuidado. Por las dudas, nomás evitar la zona y evacuar como están haciendo el lugar Así también, mismo, ¿verdad? y a los compañeros de trabajo de ustedes, a los camarógrafos, los reporteros, por favor, que vayan con sus elementos de protección, lentes, gafas también, porque los ojos pueden quemar, ojo con eso, que vayan con sus lentes correspondientes y también con el tapaboca y no se expongan, que esté cubierta toda la piel, ¿verdad? Que no se arriesguen, Carlos, la gente ahí al lado. ¿Eh? ¿Cuáles son los síntomas de alarma? ¿Comezón? Cuando... Sí, cuando empieza a quemar, empieza a irritar, quemar los ojos, quemar acá la zona de la nariz, ya tiene que desaparecer ahí. ¿Y qué se hace? ¿Lavarse la cara con Y abundante ir a agua? un lado donde no haya exposición. Una vez que uno se deja de exponerse, puede arar y fregarse, lavarse los ojos, derramarse agua por los ojos. Doctor Carlos Morínigo, gracias por venir a compartir con nosotros. Muy gentil siempre. Muchas gracias, Valoro Carlos. mucho Blas. la atención que Gracias, siempre nos da y la distinción que nos hace también. El doctor Carlos Morínigo fue ministro de Salud, profesional médico por excelencia, una gran persona compartiendo con nosotros esta mañana en esta propuesta de Mega TV. Vamos a hacer nuestra primera pausa y después seguimos con ustedes como todos los días hasta las 8 de la mañana. Se interiorizó del tema fue usted, Amelia. ¿Puede ser, por favor? Sí, Carlos, yo recibí la información por parte de nuestro adjunto, el doctor Edgar Ríos, que me había comunicado en su momento la viralización de un video donde presumiblemente se le estaba maltratando físicamente a un adolescente, y como defensora de turno de la zona de Curuguatú, me constituí hasta la comisaría 26, donde fui recibido por el oficial primero Jesús Mendoza, que sería ya en la zona del distrito de Maracaná, específicamente, departamento de Canindeyú. Esto ocurría el día viernes a la tarde-noche, ya me constituí, Carlos, tratando de ubicar al adolescente, presumiblemente adolescente, porque manejábamos esa información. En este caso, el oficial Jesús Mendoza de la comisaría 26, ya a bordo de la patrullera móvil 260, nos constituimos hasta el domicilio del señor Isaac Dual Hildebrand, es un poco complicado pronunciar el nombre, es el jefe de la colonia menonita de Nueva Durango. Consultado ya con él por el video viralizado donde se observa a personas presumiblemente colonos menonitas por las vestimentas que traían puesto, en la misma se observa que uno de ellos estaba siendo golpeado brutalmente, golpes de puño específicamente, lo que se lograba evidenciar con el video, a lo que él respondió que desconoce el hecho, ya que no posee redes sociales ni aparato celular y que su religión no les permite el uso de celular ni televisor. Entonces accedimos a mostrarle el video al jefe de la colonia. Él nos manifestó que no recibió ninguna queja de un hecho parecido y desconocía lo que le estábamos manifestando en ese momento. Labramos acta, eso fue ya el día viernes, tarde, noche ya, dentro de la colonia Nueva Durango, Carlos. Doctora, algunas cuestiones. Él dice que la religión no les permite el uso de teléfono celular. Ese nos manifestaba en su momento que ellos son personas que no usan aparato tecnológico. Ahora, sin embargo, Eso es lo que no... sin embargo, quienes filmaron esto y quienes estaban ahí en el lugar, más de uno tenía un aparato celular. Todos tenían. Eso se puede ver en celular. el momento de la agresión, o si no, ni siquiera se iba a conocer la agresión, doctora. Así mismo, Carlos, pero es lo que nos manifestaba el jefe de la colonia. Ellos son una comunidad muy cerrada, son organizados, trabajadores, hablan en un dialecto
alemán bajo, podríamos decirle, pero con nosotros se comunicó en el idioma español. Claro, doctora, hay una cuestión más. El líder de este grupo pudo, gracias a lo que ustedes mostraron, identificar a quienes eran protagonistas de esta situación. El día viernes a la noche ya no pudimos ubicarle al adolescente. De todos modos, ya en comunicación con el fiscal Lucrecio Cabrera, que era el fiscal de turno, el día viernes ya él abrió una investigación. El día viernes hasta ahí llegamos, Carlos. Ya el sábado, en horas de la mañana, el padre se presenta con el muchacho en la comisaría de Curuguatú para formular la denuncia. En ese momento nos percatamos que no se trataba de un adolescente, sino de un muchacho de 18 años de edad de nombre Jacob Gunther Walsh, soltero, agricultor, que es de la colonia Nueva Durango. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién es el agresor? ¿Se le tiene identificado? El joven se indicó como supuesto autor a, voy a pronunciar, dice Gunnar Peters, que es de la colonia también. Correcto. Y alguien dijo, yo sé que esto no tiene explicación, doctora, y mucho menos para ustedes que están en el ámbito de la niñez, de la adolescencia, pero no se da, la violencia no le hace favor a nadie ni a nada, pero para tratar de entender, ¿por qué reacciona este Peters contra el joven de 18 años de esta manera? ¿Se sabe eso? Según el informe policial, si me permitiste, voy a... Por favor. Transcribir, dice, en la mencionada colonia manifestando que su hijo llegó en compañía de varios amigos en una cancha de vóley ubicado cerca de la casa del agresor, momento en que fue recriminado por él mismo, reclamando por la presencia en el lugar, lanzándole palabras irreproducibles, interín en que le aplicó varios golpes de puño a la altura de la cara para posteriormente arrojarlo en el suelo y seguir maltratándolo con punta de piel. Alega también el recurrente que todo el hecho quedó registrado en cámaras de celular de un amigo, que es lo que se viralizó, Carlos. Claro. Ahora, el joven de 18 años estaba con otros amigos del mismo grupo, de la misma comunidad. Asimismo, según manifestaciones, dentro de lo que es el informe policial consta eso y es la grabación que se viralizó también. Se puede observar a varias personas. Pero la agresión es solamente a una persona, ¿verdad? Sí, en este caso fue víctima Jacob Gunther Walsh, de 18 años de edad. Y como Defensoría de la Niñez, hasta ahí se fue la intervención, ya que se trataba de mayor de edad. Exacto, entendemos perfectamente, pero es muy valioso su aporte y sobre todo los datos que usted podía compartir con nosotros, pero categóricamente ustedes ya no podían hacer más al momento de que se confirma que el joven tiene efectivamente 18 años y es mayor de edad. Asimismo, Carlos, hasta ahí se fue la intervención del Ministerio de la Defensa Pública, Defensoría de la Niñez. Doctora, ¿sabe si ya se dio con el agresor? Creo que esa pregunta deberían de trasladar ya al fiscal de turno. Yo desconozco si ya dieron con el agresor. Es más, es de ámbito privado, en este caso la lesión. Correcto, correcto. Ya hay instancia de parte, sí. Correcto. Amelia, un gusto realmente. Muchísimas gracias por atendernos. Valoramos muchísimo esta comunicación con Mega TV esta mañana. Que tenga buen día. Igualmente, Carlos, saludo a la audiencia. Muchas gracias. Adiós, adiós, hasta luego. Amelia Leiva, Defensoría de la Niñez de Curuguatú. Toma intervención primero, Blas, porque se creía que se trataba de un menor. Claro. Cuando se confirma que se trata de una persona de 18 años, en consecuencia mayor de edad, ya interviene la Fiscalía. Y con el fiscal Lucrecio Cabrera, vamos a hablar un ratito. ¿Podemos hacer la pausa? Y después estamos en comunicación con el fiscal que está atendiendo la causa, por favor. Ya volvemos. Bueno, como decíamos antes de la pausa, tenemos en comunicación al fiscal Lucrecio Cabrera. Fiscal, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, Carlos Valle, a la audiencia. Fiscal, Desde Curuguatí. muchísimas gracias desde Curuguatí. Me escuché, ayer nos decía usted que hace 5 años más o menos está en la zona, ¿verdad, fiscal? 4 años ya estoy en esta zona. Y nunca vio un caso como este que tiene que ver con esta agresión a un joven de 18 años, de esta comunidad, digo. Ya escuché hablar a la defensora y ella tiene razón, ¿verdad? De que es un grupo cerrado, un grupo religioso, trabajadores, agricultores, y ellos generalmente no trascienden los hechos punibles que ocurren dentro de la comunidad. Es la primera vez que tenemos noticias de este tipo de hechos. Fiscal, y a propósito, ayer se fue el padre, se fueron a hacer la denuncia correspondiente. En realidad, ellos ya hicieron la denuncia A la comisaría. Mucho antes, sí, pero cuando se viralizó en las redes sociales ese video, yo abrí de oficio la investigación, una investigación penal, y convoqué al denunciante y a su padre para que vengan a dar su testimonio, a ratificarse de la denuncia. Efectivamente, ayer ocurrió eso. Apareció el joven de 18 años con su abogado a realizar una denuncia y a solicitar cierta calificación del hecho que todavía no estamos haciendo, estamos evaluando todavía porque seguimos con la diligencia que amerita el caso. Fiscal, ¿está identificado el agredido? ¿Está identificado el agresor? ¿Está hecha la denuncia? ¿Usted ha actuado de oficio? No se califica todavía el tema, pero vamos camino a una imputación. Eso depende del dictamen del médico forense. Ayer el médico forense le revisó al joven, ordenó algunos estudios especializados para poder determinar si la agresión dejó alguna secuela, porque el joven se queja de que tiene mareo y problemas, ¿verdad? a nivel de la cabeza y de la vista. Y eso, a los efectos procesales, tenemos que demostrar a través de un diagnóstico y estudios médicos. Y estamos en esa etapa. Luego de que vengan los resultados, el médico forense dará su dictamen y el Ministerio Público va a actuar en consecuencia. Pero, siempre que se haya... Perdón, fiscal. Sí. Esa grabación, esa agresión que se ve en la filmación, ¿no es suficiente como para que tome la Fiscalía alguna medida? No necesariamente, porque hay que tener en cuenta de que a buena primera nosotros abrimos la investigación porque pensamos que el joven era menor de 18 años. Por eso se le dio intervención a la Defensoría de la Niñez. Luego nomás nos enteramos de que ya tiene 18 años, entonces ahí gira totalmente la investigación, ya que la norma protege con mayor énfasis a los adolescentes, pero no así a las personas que ya cumplen mayoría de edad, que se rige por el principio general, ya por el Código Penal General, digamos, ya no por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por tanto, nosotros tenemos que determinar la entidad de la agresión para saber si es lesión grave o lesión leve. Y eso, la lesión es un hecho punible de resultado, por lo menos en el inciso primero del 112. Tiene que haber un resultado específico para que nosotros podamos imputar, ¿verdad? En el caso de que, de acuerdo al dictamen del médico forense, surge de que pudo haberle producido daños severos al cuerpo en este caso del adolescente, hablamos de un dolo eventual, lesión grave con dolo eventual. En ese caso, la pena es menor, pero sí podríamos hablar de una imputación por lesión grave. Fiscal, no soy quien para cuestionar, ni mucho menos para calificar, pero quiero insistir con esto. Si es lesión leve, ¿hay o no imputación? Si hay lesión, si el dictamen médico dice que es lesión leve, pertenece a la instancia privada. Nosotros tenemos que saber que la ley está vigente, a mucha gente no le gusta esa circunstancia, pero el artículo 17 del Código Procesal Penal establece que la lesión leve cae dentro de la órbita de una querella autónoma y la lesión grave dentro de la facultad del Ministerio Público, porque es un hecho punible, la acción penal pública. Por eso es que tenemos que hacer toda la diligencia primero para determinar la entidad de la lesión para poder hablar de una imputación. Fiscal, ¿qué grado de responsabilidad tienen las personas que estaban allí presenciando el hecho y no hacían nada?
todavía no pudimos identificar, como ya se le dijo allí en estudio, esta es una comunidad muy cerrada. El líder de la comunidad prácticamente se hacía pasar que desconocía el hecho, inclusive que no tenía conocimiento al ver el video quiénes eran las personas involucradas. Por eso es que cuesta mucho identificar. Sin embargo, ayer el joven dio nombre de otras personas que van a ser llamadas a declaración testifical para poder identificar a esas personas. Si es que se identifican, es posible que podamos mirar si se aplica en este caso la omisión de auxilio. Claro, a eso apuntaba mi pregunta. Una vez que el informe médico resuelva que sí, que fue una lesión grave y que el agresor merece ser imputado, independientemente de que se tenga o no la identidad de estas personas, también podrían tener cierto grado de responsabilidad. Esa fue la pregunta. Y podría ser un ámbito, un aspecto de la investigación que debe ser analizada una vez que tengamos esos resultados y una vez que se identifican a esas personas, porque la imputación tiene como requisito previo la plena identificación de las personas. ¿Va a ser llamado el agresor? ¿Alguna declaración? Va a ser llamado a indagatoria voluntariamente si quiere presentarse, ¿verdad? Y en caso de que se tipifique el hecho como lesión grave, si no se presenta, nosotros ordenamos la detención. Ningún miembro de la comunidad dentro del país puede sustraerse al proceso penal. No, la misma regla se aplica para todos, a pesar de que son extranjeros, están dentro de nuestra comunidad y deben respetar las reglas y las leyes, ¿verdad?, que rigen para nosotros. Correctísimo. Fiscal, le agradecemos muchísimo su tiempo para permitirnos entender y tratar de aclarar esta cuestión que se da y que generó una serie de reacciones y comentarios. Muy amable y que tenga buen día en Curuguaté, en la zona fiscal. Muy buenos días. Muy amable, muchísimas gracias. El fiscal Lucrecio Cabrera, ante este hecho que insisto, no hay explicación. La denuncia formal habla de tentativa de homicidio incluso. Pero hay que tener en cuenta si es lesión leve o grave. Últimos segundos que tenemos de nuestra propuesta esta mañana y queremos cerrar el programa de la misma manera que comenzamos, que tiene que ver con esto del incendio que se originó tipo 4:30 en la zona de Tablada. Denis, ¿qué podés contar a esta hora cuando faltan algo así como 5 minutos para las 8 de la mañana, por favor? Sí, Carlos, seguimos con la cobertura de este incendio. Bueno, en cuanto a novedades, podemos insistir con la alerta que se tiene para que todas las compañías de Central lleguen hasta este punto. Aproximadamente unos 60 personales de bomberos de diferentes compañías trabajando por aquí para tratar de apaciguar el incendio. El siniestro, no está controlado. Insistimos en esto. Hace un momento nada más el capitán Marco Almada nos hacía un reporte general. Por suerte, felizmente, no hay desabastecimiento de agua. Completamente con las reposiciones se está teniendo el agua necesaria por el momento. Igualmente los bomberos también piden alguna ayuda para cada personal porque es un trabajo intenso que va prácticamente unas 4 horas seguidas, que todavía se está tratando de combatir este incendio. Vamos a escuchar brevemente las palabras del capitán Marco Almada. Tenemos aislado el fuego en este momento, confinado, pero estamos revisando el enfriamiento de los tanques y también el combate. ¿Peligro de derrumbe hay, capitán? Sí, hubo zonas donde hubo ya derrumbe, pero no había personal en la zona. Todo lo que es la caja del termopor, hay zonas que ya colapsó para abajo. Esas zonas, hay zonas que ya fueron totalmente ya extinguidas y todo lo que va hacia el tanque sí estamos contenidos. Ahora mismo no, estamos armando, tenemos mucha agua, estamos armando un sistema de abastecimiento para que no falte el líquido. ¿Peligro de explosión, capitán? Hasta el momento tenemos aún todavía peligro de explosión de los tanques, seguimos enfriando los tanques, entonces se recomienda que la gente no se acerque a un lugar. Emergencia mayor, eso implica la participación de todas. Sí, de todas las unidades que se encuentran disponibles, ya están en el lugar, si siguen llegando. Estamos organizando para que no haya un colapso de los móviles y todo eso, para que podamos tener una entrada y salida rápida del lugar. Capitán, ¿a ustedes como bomberos les falta agua para que puedan hidratarse, algo? Sí, podría la comunidad
acercar un poco de agua y todo eso y algún alimento, porque los bomberos están trabajando aquí hace mucho tiempo. A través de la policía se podría coordinar esto, ya que las personas no pueden acercarse hasta el sitio. Exactamente, podrían acercar por lo menos a dos cuadras y ver más o menos para poder acercarnos con la gente de seguridad de la zona. Específicamente, ¿qué donaciones? ¿Agua? ¿Qué tipo de alimento? Agua y algún alimento. Un alimento para el personal. ¿Cuántos personales ahora están en la tarea ahora de ataque? Tenemos 60 personales ya trabajando abocados a la institución. ¿Cuántas compañías? Ahora mismo tenemos 25 compañeros en el lugar. Capitán, ¿qué se entiende por emergencia mayor? Y es una emergencia en la cual se le llama a todas las unidades del Departamento Central que están disponibles con operativos como para poder... Bueno, este es el trabajo que está haciendo el compañero Denis Barrios desde la zona del incendio. Salud Pública dice que tienen un móvil del SEME en el lugar. Desde la Dirección de la Vigilancia de la Salud se recomienda, atención, evitar permanecer a 300 metros a la redonda del incendio, permanecer con las viviendas cerradas y sin uso de acondicionador de aire, utilizar mascarilla e hidratarse permanentemente. Ya nos hablaba de esto el doctor Mime más temprano. Después el doctor Carlos Morínigo también, mucho cuidado y sobre todo por esta planta de amoníaco que tiene cada frigorífico y que si no se controla puede tener sus consecuencias y hasta pueden ser graves. Que es lo más riesgoso. Y atención también a las primeras señales, los primeros síntomas. Cuando empezás a sentir comezón en la piel y que te arden los ojos, buscar la forma de lavártelo y apartarte por sobre todo del lugar. Estas son las numerosas imágenes que estamos compartiendo con ustedes. Una de las tantas imágenes que estamos compartiendo con ustedes de este incendio que se originó, que comenzó a las 4:30 de la mañana. Hasta este momento se desconoce la razón, la causa, supongo que en algunos minutos más. Hace 7 años, confirmaba Buzó, de la Municipalidad de Asunción, a 1 de marzo, marcando pautas a Carlos Peralta en un ratito, ya se produjo un incendio en este mismo frigorífico, hace 7 años aproximadamente. Y quiero contarles también, miren esto que tiene que ver con lo que se genera en torno al incendio por el humo. Estuvo mucho más oscuro, inclusive en la zona de la Costanera un poco más temprano. Pero quiero completar con otra información el final de nuestra presencia esta mañana. Se hizo un allanamiento anoche en Pedro Juan Caballero, en pleno centro de Pedro Juan Caballero. Volvieron a encontrar municiones que tienen que ver con Dimabel, entre otras cosas. Era una casa en donde solamente la misma era utilizada para guardar armas, municiones. Un aguantadero. Un aguantadero. Pero ahí no estaba nadie, ninguna persona, no se le detuvo a nadie. Era un depósito. Era un depósito y muchos creen que tiene que ver con todos los sicariatos que ocurrieron en los últimos días en esa parte del país. ¿Nos vamos, Carlos? Sí, señor. Un gusto siempre, Blas. Como siempre, y a las 9:30 la invitación que nos acompañen en la 780 junto a Quique Casanova, este humilde servidor del Viejazo, el término, y sí, Michel Benítez. Bueno, y nosotros les invitamos a que nos acompañen todos los días. Estamos de lunes a viernes, de 7 a 8 aquí en Mega TV. Chao.